Mire, hermano, en esta ocasión, como se está haciendo en muchas de las congregaciones, quiero compartir algo acerca de lo que estamos viviendo en estos últimos días, que es algo importante, algo trascendente y algo que tenemos que conocer para entender los tiempos de Dios y para saber lo que viene. Estamos hablando en estos tiempos de ese conflicto entre Israel, la nación de Israel y Palestina. Y no porque tengamos, hermanos, nosotros como cristianos que verlo solamente como una noticia en los medios, sino como algo que para nosotros cobra gran importancia, porque Dios está tratando de mostrar, está tratando de enseñar a través de todas estas cosas lo que debemos entender acerca de los tiempos finales, que es parte también, hermano, de los fundamentos que Dios quiere poner en nuestra vida, que podamos entender los tiempos de Dios, los acontecimientos que suceden en el mundo y que nos vayamos dando cuenta que estamos cerca de la venida de Cristo. Pero no solamente, hermanos, debemos entender acerca de los tiempos finales, sino también de cómo comportarnos en estos tiempos difíciles y peligrosos que estamos viviendo. Porque, hermano, lo que está sucediendo tiene un trasfondo espiritual y no es algo nuevo, tiene su historia y la historia comienza en la Biblia. Esto tiene que ver, hermano, con la guerra espiritual que se está librando desde un principio, desde el principio de los tiempos de la humanidad. ¿Se acuerda? La semana pasada hablamos de Génesis 3:15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermano, el lenguaje de este pasaje indica un conflicto de vida o de muerte que van a padecer los combatientes. Aunque aquí se habla de la serpiente y la mujer como individuos, este versículo nos muestra que la batalla se extenderá a toda la humanidad y que va a haber una guerra entre el bien y el mal, lo cual ha habido desde el inicio de la historia. Y aquí vemos el origen de este conflicto y la violencia que la humanidad ha experimentado desde sus orígenes hasta nuestros días y que todavía vamos a seguir mirando. Entonces, mire, no es solamente físicamente, sino principalmente tenemos que verlo desde el punto de vista espiritual. Y yo quiero hacer un breve resumen de la historia de todas estas cosas. Mire, Dios en un momento decidió escoger a un hombre llamado Abraham y a través de este hombre preparar a su pueblo para que en medio de la tribu de Judá pudiera nacer el Mesías que ha venido a ser el Salvador del mundo. Este pueblo que se formó se llama Israel y ha sido un pueblo que siempre ha sido atacado, que siempre ha sido perseguido. Ha sido perseguido por muchas naciones, atacado por muchos imperios que han querido destruir a Israel, borrarlos del mapa, matando a los judíos de una forma tremenda. Primero los egipcios allá con Faraón,
luego los alemanes con Hitler, pasando por los pueblos que han tenido guerra con esta nación de Israel, con el pueblo de Dios, como fueron los filisteos, allá en los tiempos de Saúl, de David, hasta llegar a la actualidad, hermano, con un grupo de terroristas del Islam. Y ha sido usado para atacar a Israel y pretender exterminarlo de la tierra. Pero no solamente ha sido este grupo terrorista llamado Hamas, sino hay otros grupos terroristas como ISIS, como Hezbollah, que se encuentran en Líbano participando en todo esto, patrocinados por Irán, que les da las armas y las estrategias y los prepara con el único fin, hermano, de destruir el pueblo de Israel. No se trata solamente de una cuestión de tierras, sino de una cuestión espiritual, donde el diablo ha influenciado a toda esta gente para ir en contra de Israel. Quiero decirle que todo lo que intenta destruir a Israel es por el motivo de que Israel es el pueblo escogido de Dios. Amén. Y cuando el pueblo de Israel es atacado, cuando las naciones se juntan en contra de Israel, se están juntando en contra de Dios mismo, en contra de los hijos de Dios. Así que, hermanos, es espiritual porque se encuentra operando en todas estas naciones, en todos estos grupos, el espíritu del anticristo. Porque el espíritu del anticristo siempre ha tenido una batalla con Cristo mismo. Muchos tienen el espíritu de Cristo, pero hay otros que tienen el espíritu del anticristo. Pero como dije, todo tiene un origen bíblico. Un día determinado, Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y entonces Abraham tomó a su esposa Sara y se fue donde el Señor le dijo. Para ese entonces Sara no tenía hijos porque era estéril. Pero Dios le dio una promesa a Abraham de que a pesar de la esterilidad de Sara y de que Abraham ya no era joven, con todo esto Dios le dijo: si tú crees a mi promesa y obedeces, yo te prometo que voy a hacer de ti una nación grande y te voy a bendecir y te voy a respaldar. Y Abraham salió de ese lugar sin saber a dónde iba. Y por haberle creído a Dios, se ganó el título del padre de la fe. Después de esto, Abraham pasó por una gran prueba, porque más tarde Abraham no se encuentra con bendición, sino con hambruna. Es decir, se enfrenta con lo contrario de lo que Dios le dijo que iba a hacer. Sin embargo, Abraham no se regresó al lugar donde había salido, porque, oiga, el no ver inmediatamente lo que Dios prometió no quiere decir que Dios no lo va a hacer. Amén. Pero la Biblia dice que después de haber estado 10 años en la tierra de Canaán, Sara seguía siendo estéril. Porque cada vez que Dios te pone a esperar y esperas, está mostrando al reino de las tinieblas que Dios tiene gente que sabe esperar en Él. Algo que podemos ver, hermanos, es que el ser humano es imperfecto. Todos somos imperfectos y Dios lo sabe. Y muchas veces nos gana la impaciencia, pero aún así
Dios nos sigue amando y Dios nos bendice. Pero ninguna manipulación humana va a tener un buen resultado delante de Dios, porque el querer hacerlo, el querer manipular las cosas a nuestra manera, en vez de hacernos avanzar, atrasa el propósito de Dios. Porque cuando tratamos de hacer algo en nuestras fuerzas o en nuestra carne, desarreglamos los planes de Dios, hermanos. Y luego Dios tiene que volver a acomodar todo y volver a empezar. Y eso pasó con Sara. Dios le prometió a Abraham darle un hijo, darle descendencia. Pero Sara, en su desesperación, se dejó mover por la ansiedad. Y tiene que saber que ese asunto que Sara movió por su ansiedad es parte del conflicto que hoy día estamos mirando entre Israel y Palestina. Y mire qué costoso es o que nos puede salir la factura de la ansiedad. El no saber esperar nos hace querer hacer cosas que tarde o temprano nos van a pasar factura y a veces durante toda nuestra vida. La ansiedad no es buena, hermano. Y en medio de esa ansiedad y de esa desesperación, Sara le dice a Abraham: como ha pasado mucho tiempo y Dios no ha cumplido su promesa de darnos descendencia, entonces ve y toma a mi sierva Agar para que ella te dé un hijo. Y Abraham hizo caso a su mujer y se allegó a Agar, su sierva egipcia, dice Génesis 16 del 1 al 12. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, en la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraban con desprecio a su señora. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella le respondió: huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Hermano, ya una vez dijimos que los descendientes de Ismael, el hijo de Abraham y Agar, son los árabes. Y quiero decirle que la nación que ha tenido tantos conflictos con Israel es nación hermana. Los palestinos son descendientes de la nación árabe también, que viene de Ismael. Y los judíos descienden del medio hermano de Ismael llamado Isaac, que fue el hijo que Dios le dio a Abraham y a Sara. Fíjese cómo está en familia. Pero viendo el versículo 11 de lo que acabamos de leer, dice: además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará.
Fíjese cómo Dios ya está describiendo antes de que Ismael naciera cómo iba a ser, y no solamente él, sino toda su descendencia. Hombres fieros, su mano será contra todos y todos contra él, y habitará delante de todos, es decir, estará en medio de todas esas naciones. Y luego vemos en Génesis 12:13 que dice: y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Ahora, ¿cuál es el trasfondo histórico del conflicto entonces que estamos viviendo entre árabes o palestinos, que son descendientes de los árabes, y los israelitas? Vemos pues que entonces los árabes descienden de Ismael, los judíos descienden de Isaac. Pero miren, la historia no se queda ahí. La Biblia dice que más tarde vemos a Isaac que con su esposa Rebeca tiene 2 gemelos. Y fíjese cómo son las cosas. Sara, la madre de Isaac, en un principio era estéril. Y luego él se casa con una de sus esposas porque tuvo 2. Rebeca, que también era estéril. Pero Dios les hace tener descendencia. Y dice la palabra en Génesis 25, del 21 al 23: y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo así: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Entonces el Señor habla a Rebeca y le dice que 2 hijos luchaban dentro de ella, es decir, 2 naciones peleando en su seno. Y también le dice Dios: el menor será mayor que el mayor, es decir, el menor va a servir, el mayor va a servir al menor. Estamos hablando entonces, hermano, de Esaú y de Jacob. Pero mire lo interesante de esto: en ese momento Rebeca no tenía en su vientre 2 naciones, sino 2 seres desarrollándose, apenas. Sin embargo, Dios le llama a 2 naciones. ¿Por qué? Porque lo que es en un momento dado no es para Dios lo que va a hacer, sino que Dios ve no lo que está en ese momento, sino lo que se va a convertir después. Y le voy a poner un ejemplo rápidamente. Dios dijo a Jeremías, fíjese: antes que nacieras te he puesto por profeta a las naciones. Antes de que Jeremías naciera, ya Dios lo había puesto, o ya lo había visto como profeta. O sea que lo que es en este momento para Dios no es, sino lo que va a convertirse después. Entonces, esos 2 hijos son Esaú y Jacob. Y también hay un conflicto entre ellos. Y Jacob, por ese conflicto, se va a donde se encuentra un tío llamado Labán, y conoce a sus 2 esposas, una llamada Lea y la otra Raquel. Y de Lea, a la que no amaba, de ella sale Judá. Y de esa descendencia salen las 12 tribus de Israel. Es decir, Jacob tiene 12 hijos, y de ellos surge 12 tribus que van a conformar la nación de Israel. La nación con la que Dios hizo pacto, que es el pueblo de Dios.
Cuando Israel entró a Egipto, el faraón que había era amigo de José, ¿se acuerda de José el soñador? Y a la familia de José le dio una parte de una tierra muy especial llamada Gosén. Pero cuando este faraón muere, se levantó en Egipto otro faraón que no conocía a José y no tuvo consideración alguna de él y de su familia. Y así se va desarrollando la nación de Israel bajo presión, y dice el Éxodo que mientras más los oprimían, más el pueblo de Dios se multiplicaba. ¿Cuál pues entonces es el trasfondo del conflicto? La tierra por la que se tienen estos conflictos, por la que se está peleando aún ahora, esa tierra es la que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia. Forma parte de esa tierra que Dios prometió a Abraham y a toda su descendencia. Pero esa parte de tierra en algún momento fue conquistada por varios imperios, como el imperio asirio, los babilonios, los persas, los macedonios, los romanos. Y los israelitas, a pesar de todo, la siguen considerando como tierra suya, como tierra de Dios, tierra de promesa para ellos. Por eso los conflictos allá en el Medio Oriente por tierras, algunos dicen que son temas de religión, pero realmente esa tierra Dios se la prometió a Abraham y a toda su descendencia. Esa tierra debería estar en manos de Israel. Y algún día la estuvo, pero fíjese lo que pasó. En 1947, y espero que no se me pierda con tantos detalles, la ONU le da la autorización a Israel de ser un pueblo independiente. Es decir, lo reconoce como nación. Y los árabes, no contentos, comenzaron a masacrar judíos, simplemente por la noticia de que los judíos van a declarar su independencia. Y en el año 1948, al año siguiente, se daba el nacimiento de Israel como nación, porque ya era reconocida oficialmente como la nación de Israel. Y como los árabes no estaban de acuerdo con esa resolución o con esa repartición, entonces comenzaron los enfrentamientos que dieron lugar a la guerra árabe-israelí en ese mismo año del 48. Esa guerra Israel la gana, pero a pesar de esto, Egipto se apropió de la franja de Gaza, que es donde está ahorita los bombardeos, y desde donde miles de misiles fueron lanzados por este grupo terrorista hacia Israel. Egipto se apropió de esa franja y miles de refugiados palestinos se asentaron ahí. Miren, la franja de Gaza es una estrecha porción de tierra muy chiquita. Dicen que para pasar de un lado a otro en todo ese territorio, creo que son 40 kilómetros. No es mucho. El conflicto, pues, entonces, por ese pedacito de tierra, territorio muy pequeño. Pero fíjese cómo al diablo le gusta armar grandes líos por cosas pequeñas. Y es que déjeme decirle que detrás de cada conflicto físico hay un mensaje espiritual. Entonces, la franja de Gaza originalmente era de los árabes, luego Egipto se apropia de ella, siguen los conflictos. En el 1967, hay otra guerra, se llamó la Guerra de los 6 días, porque solamente duró 6 días, hermanos. En esa ocasión Israel fue atacada por 3 naciones más poderosas que ellos.
Esas tres naciones fueron Egipto, Jordania y Siria, que se encuentran alrededor de Israel. Y aun cuando fue atacado por esas grandes naciones, Israel ganó la batalla. Y dígame, hermanos, si no se parece esto a lo que dice el Salmo 27, versículo 2 y 3. Se lo voy a leer, dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Se levantaron tres naciones, hermano, en contra de Israel. Y este salmo dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Que Israel venciera a todas estas naciones poderosas en solo 6 días, hermanos, fue un milagro. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con ellos. Amén. Luego de esta guerra, la franja de Gaza se quedó en manos de Israel. Y en el año 1987 surge el primer levantamiento de los palestinos en contra de los israelíes. Y en ese mismo año se fundó el grupo islamita Hamás, que, como dije, es el que ahora está atacando de manera directa a Israel. ¿Pero qué es Hamás? O Hamás, como algunos dicen. Es un grupo islamita de origen palestino que no reconoce al Estado de Israel. Y han declarado, porque así está en sus estatutos, que quieren destruir totalmente a Israel. Porque Israel les estorba. Porque ellos quieren, hermanos, hacer una sola nación entre todos esos grupos de naciones, donde la religión única sea el Islam. Y dentro de los estatutos del Islam habla de que todo el que no se convierta al Islam se tiene derecho para masacrarlo. Muchas naciones están conspirando contra Israel. Los árabes, Siria, Irán, Palestina, Líbano. Y nos recuerda también esto, hermanos, al Salmo 2, versículo 1 y 3, que dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Conspirando las naciones en contra del pueblo de Dios. Pero hay otro salmo también, Salmo 83 del 1 al 4, dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslo para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Fíjese, ya los salmos están hablando una palabra profética. Pero déjeme decirle, hermano, que hay de aquel que se levanta en contra de lo que Dios ama. Porque lo van a pagar. Mire, la semana pasada hubo un terremoto en Afganistán. No sé si usted leyó las noticias, estuvo muy fuerte, murieron miles de personas. Luego hubo otra réplica antes de terminar la semana. Y estaba yo en la mañana viendo las noticias y me parece que ya hubo otro más, con la misma intensidad.
Y sabes, la nación de Afganistán es aliada de los terroristas también. El mismo día que Hamás ataca a Israel, ese mismo día un primer terremoto. ¿Será casualidad? ¿O será Dios interviniendo y alertando a todos aquellos que traman atacar a su pueblo? Mire, el Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y se puede interpretar así, hermano. Si Jehová edifica la casa, en vano trabajan los que quieren destruirla. Irán, como dije, es otra nación aliada a los terroristas, que es la que está proporcionando las armas y muchas otras cosas. Y hoy en la mañana también escuchaba que Irán ya dijo que si Israel invade la franja de Gaza, ellos van a intervenir también ya directamente en la guerra. Son muchos datos, hermano, pero quiero que vayamos en la historia. En el año 2007 hubo otro conflicto armado entre Israel y Palestina. Y otra vez Israel ganó. Nada más que ahí Israel le cede el territorio de la franja de Gaza a los palestinos con una actitud de buena voluntad. Israel gana, toma nuevamente la franja de Gaza, pero una nación de buena voluntad le dice a los palestinos: bueno, ¿quieren ser una nación? Ahí está, les cedo esa franja, les cedo ese territorio para que vivan ahí. Pero casi inmediatamente los palestinos que estaban ahí eligieron para que los dirigiera o para que los gobernara un personaje que fue el que formó este grupo terrorista, Hamás. Y desde entonces el gobierno de la franja de Gaza lo tiene ese grupo terrorista gobernando. Y fue desde la franja de Gaza donde atacaron la semana pasada a Israel con un ataque perfectamente coordinado, con gente perfectamente armada, y no lo planearon de un día para otro. Tal vez se llevaron meses o años planeando todo esto. Pero mire, iniciaron su ataque precisamente un día sábado, el día de Shabbat, el día del reposo del pueblo judío. Y no solo eso, sino habían terminado una celebración, estaban terminando una celebración de una fiesta donde se conmemoraban los 50 años de la victoria de la guerra. Se celebraba la fiesta de Yom Kippur, que es el día más sagrado del año en el judaísmo. Y todo eso lo hicieron, hermano, precisamente en ese día para amargarles la fiesta a Israel. Porque es así como trabaja el diablo, hermano. Y no fue cualquier día, fue el día de reposo para agarrarlos desprevenidos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acaba de decir: estamos en guerra y responderemos a este ataque como nunca lo hemos hecho. Pero es algo muy triste, hermano, porque gente que no es de guerra está muriendo por miles. Niños están siendo asesinados, mujeres, soldados, de una manera horrorosa. Y no solamente en el pueblo de Israel, sino también están sufriendo la gente de Palestina. Ahora, ¿qué es lo que nosotros, hermano, debemos de hacer? La guerra no es con nosotros, con nuestra nación. Pero ¿qué debemos de hacer?
Hermano, tenemos que orar por el pueblo de Israel. Tenemos que orar por el pueblo palestino, porque no son la gente, los ciudadanos normales palestinos que tienen el control o están atacando a Israel. Son ese grupo terrorista que quiere verlo destruido. Hay que orar, hermanos, porque estas naciones conozcan a Dios. Hay que orar porque la misericordia de Dios venga sobre ellos, porque son almas también. Y Dios no quiere que ninguno se pierda, dice la palabra, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero mire, las guerras no van a terminar aún. Esta no es la última donde Israel y el mundo van a entrar en batalla. El Apocalipsis, el libro de Apocalipsis dice que la última batalla será la batalla del Armagedón, donde Jesús mismo vendrá y peleará con su ejército, venciendo a todos los que están del lado del diablo, a todos aquellos que tienen ese espíritu de anticristo y a todos los demonios. Pero antes que eso suceda, hermano, que ya está próximo, lo que la iglesia tiene que hacer es prepararse espiritualmente, preparar sus fundamentos. Porque la Biblia dice que los tiempos no van a ponerse mejores, sino al contrario. Pero al que teme a Dios y le obedece, le toca la promesa de Proverbios 4:18 que dice: la senda del justo es como la aurora que va de aumento hasta que el día es perfecto. Así es que necesitamos orar por Israel. Salmo 122, 6, 8 dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo: la paz sea contigo. Y Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán en ti, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así es que, hermanos, hay bendición a los que bendicen a Israel y hay maldición a los que lo maldicen. Tenemos que pedir por la paz de Israel y por la miseria de Dios, y su bendición sea sobre su pueblo. Pero, hermano, todas estas cosas nos anuncian el final de los tiempos. Y al principio del año, cuando les dije que vamos a hablar acerca de fundamentos y establecer los fundamentos de la palabra en nuestros corazones, esto también forma parte de los fundamentos. Usted y yo tenemos que conocer la razón de todo lo que está pasando, que no es casualidad, que no es nada solamente entre dos naciones, porque esto involucra, hermanos, a Israel, el pueblo de Dios, pero también al Israel espiritual, que somos todos nosotros. Porque la guerra no va a terminar, el diablo no va a descansar, el diablo va a seguir atacando tanto físicamente al pueblo de Dios como a los cristianos también. Y vienen tiempos difíciles, tiempos complicados. Y tenemos que, como iglesia, hermano, preparar nuestro corazón, afirmarnos en la palabra, poner nuestros pies en la roca, que es Jesucristo, y orar, orar, orar por estos conflictos, por los pueblos, pero también para que Dios, hermano, nos mantenga firmes en la fe. Y para que no nos desesperemos y caigamos en cosas que no nos convienen. Hermano, cuando vemos que todo esto está pasando,
Lo único que podemos imaginar es que Cristo viene. No sé cuánto se vaya a tardar este conflicto, no sé cuánto tiempo vaya a pasar. La Biblia dice también que en los últimos tiempos el pueblo de Israel será asolado, terriblemente asolado, atacado por todos lados. Y entonces dice la Biblia que el Señor vendrá y defenderá a su pueblo y todas las naciones serán destruidas. Pero eso ya es hasta el final. ¿Sabe qué es lo que sigue próximamente? El arrebatamiento, hermano. El arrebatamiento de su iglesia, la iglesia de Cristo. No tarda. Tú y yo tenemos que estar preparados para ese momento. Yo no sé si tú te quieras quedar aquí a vivir todas estas cosas que vienen al final. Pero si no quieres estar ahí, o si no queremos estar ahí, necesitamos prepararnos como iglesias, hermanos, para recibir a Cristo, para que Cristo nos lleve. Algunos autores, y con esto estoy terminando porque se acaba el tiempo, algunos autores dicen, o algunos estudiosos dicen, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Pero hay otra corriente que dice que la iglesia ya no va a pasar por la gran tribulación, que la iglesia será arrebatada antes que venga la gran tribulación, antes de que el anticristo se levante, y voy a hablar de eso un poco la próxima semana. La iglesia ya no va a estar aquí. Y si así es, gloria a Dios, hermano, porque entonces quiere decir que nos levantará Cristo antes de que todas estas cosas sucedan. Pero ¿y si no es así? De cualquier manera, hermano, tú y yo tenemos que estar preparados. Los tiempos son difíciles, se van a complicar más. Hay gente que ya no viene. Empiezan a surgir otras señales. Viene la apostasía, viene el tiempo donde la gente va a renunciar a su fe, a decir, no, ya no voy a la iglesia, ya no quiero saber nada de Dios, voy a meterme en otras cosas, pero ya esto de la religión o de las cosas de Dios ya no me interesa, y se van a empezar a alejar y apartar de Dios. Y todo esto tiene que pasar. Pero hermano, tú y yo tenemos que estar preparados, amén. Y la semana pasada dije, tenemos que cambiar nuestra mente, renovar nuestra mente, ser transformados en nuestro corazón, cambiar nuestra actitud, amén. Porque como Cristo va a santificar su iglesia, hermano, como Cristo va a purificar su iglesia, como Cristo va a quitar esas manchas y esas arrugas de su iglesia, si tú no te dispones a cambiar. Si no hay un cambio en tu mente y en tu corazón para permitirle al Espíritu Santo que haga los cambios necesarios para que tú estés preparado. La iglesia necesita cambiar, hermano. Lo vuelvo a repetir, lo dije la semana pasada. La iglesia necesita cambio. Pero Dios no te va a forzar a hacerlo. Tiene que nacer de tu corazón, decir, yo quiero alinearme a la voluntad de Dios, quiero cumplir el propósito de Dios, voy a firmarme en la fe, voy a ser obediente al Señor, fiel a Dios. Cambiar actitudes que no convienen para mi vida, que solamente me están causando problemas con Dios, con mis hermanos en la iglesia. Dejar de hacer cosas que ya no debemos de hacer y comenzar a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque como lo dije la semana pasada en ese versículo, dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Por eso Dios está trabajando en los corazones de los verdaderos fieles a Dios, hermano.
cambiando lo que tiene que cambiar para presentar a sí mismo una novia digna, reluciente, preparada, lista para las bodas del Cordero. Amén. Y tú y yo queremos ser parte de eso. Así es que tenemos que cambiar, hermano. Insisto, necesitamos cambiar. Someternos a Dios, hacer su voluntad y no apartarnos jamás del camino del Señor.